¿Qué significa vivir bajo el mando del ego, bajo su influjo? Las grandes características de la vida de un ser humano cuando la misma se lleva a cabo bajo el influjo y la orientación del ego. ¿Qué es el ego? A ver si de una forma sencilla, a ver si de una forma simple podemos acercarnos al concepto y al contenido de lo que el ego es y lo que el ego significa. De vivir no desde el ego, sino desde la consciencia. No bajo el influjo, no bajo la orientación del ego, sino de un ser humano consciente. Ya veremos que el ego es una especie de piloto automático que se enciende cuando no vivimos con consciencia. Pues bien, cuando se vive con consciencia, ¿cuáles son las características fundamentales de la vida de un ser humano? ¿El ego es realmente un reflejo de la opinión que tienen los demás de nosotros? ¿Es poco consecuencia de vivir juntos en una sociedad, la familia? Necesitamos constantemente ese alimento de qué buenos somos, qué inteligentes somos o qué malos somos. ¿La autoestima es necesaria en esta sociedad? La vanidad forma parte, lógicamente, del ego y también es necesario. Y por último, este sentirse amado, apreciado, es parte del crecimiento también. Muchas gracias. Antes que nada, todo es parte del crecimiento. He hecho mención en la primera parte del programa, hago mención en muchas de las cosas que comparto, al proceso conciencial evolutivo. Y todo forma parte del proceso conciencial evolutivo. Cada cual en cada momento de su vida tiene su propio estado de conciencia. Y ese estado de conciencia va evolucionando, más lentamente, más rápidamente, va evolucionando por la vía de las experiencias. Pues bien, utilizando el término que tú has aplicado, efectivamente, todo está en crecimiento. Y todo tiene ese sentido profundo en clave de ese crecimiento. Cuando una persona hace B, es porque corresponde que haga B en función del estado de conciencia que tiene en ese momento. Eso que hace le permite vivir unas experiencias que van a tener un sentido profundo para impulsar su estado de conciencia, para impulsar, entre comillas, ese crecimiento, para impulsar lo que a mí me gusta denominar el recuerdo de lo que somos. O sea que, por tanto, ante la pregunta que has formulado, como tú muy bien has expresado al final, nos relajamos. No desinquietamos, que nos inquietamos por todo, y vamos a abordarla ahora en el contenido que tú has expuesto, pero relajado, porque efectivamente todo tiene ese sentido profundo y todo está impulsando el proceso conciencial y evolutivo en mi vida y en la vida de los demás. Dicho esto, vivir bajo la influencia del ego hace que le demos mucha importancia a la opinión de los demás. Es más, parece que si los demás no reconocen lo que hacemos, o si los demás no tienen un juicio positivo acerca de nosotros, o si no nos sentimos amados en el ámbito de las personas más cercanas y más queridas, nos venimos abajo. Esto es simplemente una búsqueda en el exterior de la satisfacción, a la que me refería en la primera parte del programa. Es un exponente más de esa búsqueda exterior de las cosas, pero realmente no tenemos que buscar nada. Me gusta traer a colación, cuando se aborda este asunto, una anécdota que leí de la mano de Gurdjieff.
el místico armenio de la primera parte del siglo XX. Gurdjieff, en una parte de su vida, se vio movido a buscar un monasterio perdido. Se cree que por lo que hoy llamamos Afganistán, Irak, en toda esa parte que ha sido tan bombardeada en los últimos lustros y que sin embargo fue una cuna espiritual básica durante una gran parte de la historia de la humanidad, el monasterio que buscaba estaba por allí localizado. Él asegura en sus textos que lo encontró. Y en ese monasterio estuvo 6 años, en principio para alcanzar la iluminación, hasta que se dio cuenta que la iluminación hay que alcanzarla, porque todos estamos iluminados porque es simplemente lo que somos. Y cuando recuerdas lo que eres, ya se ha iluminado y te das cuenta que la iluminación consiste precisamente en comprender la innecesidad de la iluminación. Pues bien, en el tiempo que estuvo allí, Gurdjieff nos dice que a lo único que se te obligaba era a una vestimenta, un determinado tipo de vestimenta parecido a una túnica, y al hecho de que cuando te levantabas por la mañana, y desde que te levantabas hasta que te acostabas después por la noche, sobre la túnica tenías que ponerte un cordelito que llevaba aquí una placa. La placa, como toda placa, tiene un anverso y un reverso, lo que en la moneda es una cara y una cruz, un anverso y un reverso. En función de cómo te sintieras al levantarte, o de cómo te fueras sintiendo a lo largo del día, porque le podía dar vuelta a la placa, llevabas el anverso o el reverso. ¿Qué es lo que decía el anverso y el reverso? Pues el anverso lo que decía es, en la cara A, decía, hoy estoy negativo, me he levantado mal, estoy viendo que las cosas no funcionan, estoy crítico, negativo con relación a todo, por tanto, si te insulto, si te digo que no estás haciendo las cosas bien, etc., no me hagas caso. No tiene nada que ver contigo. Soy yo que hoy estoy negativo. En cambio, si te levantabas por la mañana con otro estado de ánimo o durante el día evolucionaba, cambiaba tu estado de ánimo, utilizabas la otra parte de la placa, el reverso, la cruz, por decirlo de alguna forma, de la placa, que lo que venía a decir es, hoy me he levantado positivo. Estuve de buen humor, me encuentro con energía. Por tanto, si te digo qué buena cara tienes, si te digo que te veo espléndidamente, si te digo que estás haciendo muy bien las cosas, discúlpame, no tiene nada que ver contigo. Soy yo, hoy me he levantado positivo. Esta anécdota creo que viene como anillo al dedo de la cuestión que se ha planteado, porque en la vida es así. ¿Qué tiene que ver contigo lo que el otro diga de ti? Es que no tiene que ver contigo, tiene que ver con él. Pero claro, eso el ego no lo admite. El ego se pica, por decirlo de alguna forma, y ante esa opinión, ante ese juicio que el otro emite desde su ego, curiosamente, tú te picas, tú saltas. Es una estupidez. Lo comparto mucho con relación a esa situación tan graciosa, porque hay que reírse de todo y de uno mismo, que es el enfado. Oye, si alguien se enfada y te insulta, esa persona está mal ella consigo misma. ¿Qué tiene que ver contigo? Yo lo llamo, tú lo sabes, el infarto de enfado. Ha tenido un infarto de enfado. Y cuando una persona tiene un infarto de enfado, lo que está diciendo es que está mal, que está infartada, y tú en la medida de lo posible échale una mano, pero no le sigas el juego. Es que me ha insultado, no te ha insultado, está enfadada. Y como está enfadada, insulta, porque es un síntoma exterior normal y lógico del enfado, pero ese insulto no tiene nada que ver contigo. Solo tiene que ver contigo en caso de que tú te tomes el insulto, con lo cual te estás insultando tú a ti mismo. ¿Qué es lo que ocurre? Que las personas que andan por ahí con el ego como piloto automático encendido y que andan enfadadas, tú muchas veces, o mucha gente lo que le pasa es que están deseando encontrarse con alguien así, porque también ellos están enfadados, porque también ellos están malhumorados, porque también están tensos por todas las cosas que hemos aquí expuesto, porque quieren dominar, porque quieren competir, porque quieren atesorar, etcétera, 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 y viven tensamente, y están como deseando que llegue alguien enfadado para ellos también sacar su enfado. Y empiezan ya los egos ahí a chocar, con lo cual se retroalimentan de la forma que yo compartí en la primera parte del programa. Esta es la realidad, sí, es enormemente sencillo. Es tan fácil comprender que cuando una persona te dice lo has hecho bien, tiene más que ver con el hecho de lo que tú hayas hecho que cómo se encuentra ella. Es tan fácil. Eso nos pasa en la vida cotidiana continuamente, nos encontramos por alguien con... Es que a mí me ha pasado en la misma mañana, en cuestión de media hora, encontrarte con una persona que dice, oye, hoy te veo regular. Y es que en la esquina siguiente te encuentras con una persona y dice, qué bien te veo hoy, Emilio. A ver, yo soy el mismo ahora y en la esquina anterior y en la esquina esta. La diferencia es el que me está percibiendo, su estado de ánimo, la placa con la que se ha levantado, y que aquí no llevamos placa. Pero que aunque no la llevemos puesta del modo que relata Gurdjieff, la realidad es que todos llevamos una placa.
bajo el jersey, bajo la camisa, pero todos llevamos una placa de cómo estamos en ese momento. Un pequeño inciso. Cuando la madre o el padre a un bebé recién nacido le está trasladando su amor, digamos entre comillas, pues qué guapo eres, con te quiero, esto le está influenciando al bebé de alguna manera. ¿Está alimentando el ego del bebé o realmente es una medicina buena para el bebé en estos momentos? Mira, ahí en el comportamiento familiar, en el comportamiento de los padres, hay mucha inconsciencia. Basta con poner el oído cuando estás en un bar, cuando estás en un sitio donde hay padres y madres que están con niños, con lo fácil que sueltan esto de que como no hagas tal cosa no te quiero. Si no te portas bien no te quiero. Con lo cual está ligando el querer a un comportamiento, el querer o no querer a una determinada conducta por parte del niño. El padre y la madre, yo he tenido bebés, no tenía, porque tengo 3 hijos mayores, yo no tenía el estado de conciencia de ahora cuando nacieron mis hijos, que hace ya más de un cuarto de siglo, el más pequeño tiene 26 años. Ahora, sin embargo, me puedo dar cuenta, por la vía de mi experiencia, por la vía de la experiencia de los demás, que cuando tantos padres y tantas madres hablan de que aman a los hijos, realmente eso no es amor. No es amor. Es una emoción, que no es ni buena ni mala, es una emoción, es un sentimiento, pero realmente no tiene que ver con el amor. Me gusta poner el siguiente ejemplo y creo que merece la pena que lo comparta, aunque sea desviarnos un poquito del asunto, e inmediatamente ya retomamos lo que nos ha traído este programa. Un bebé, al nacer, lo primero es que nacemos como bebés en silencio. Más allá de que nos den un cachete para que rompamos y los pulmones se liberen y esas cosas, pero ningún bebé nace hablando. El idioma, el lenguaje es algo que se nos enseña, es útil en la sociedad, pero tenemos que ser conscientes que nuestro auténtico idioma es el silencio. Eso se olvida. E igualmente olvidamos que en los primeros tiempos de nuestro nacimiento, en las primeras semanas, hasta los 2 o 3 primeros meses, el bebé que está ahí, el bebé que hemos sido, no tiene sentido del yo. Al nacer, el conductor, que ha encarnado en ese yo físico, mental y emocional, en ese coche que en ese momento es un cochecito, el cochecito del cuerpo del bebé, todavía no hay ninguna identificación con el coche. Es como te acaban de dar el carnet ni siquiera tiene el carnet de conducir, aún no has aprendido a conducir. La primera vez que te metes dentro de un coche y te sientas al volante, para empezar a aprender a conducir. Tú no te identificas con el coche, de hecho no tienes ni idea. Ese bebé, insisto, hasta los 2, 3, incluso se piensa que 4 primeros meses, no tiene ningún tipo de sensación de yo, de sentimiento de yo. De tal forma que la cuna es él. Pero la cuna, ¿por qué es él? Porque él no es nada. Como él no se ve como algo, como él no se ve como sujeto, no nace la percepción de objeto. Y por tanto, al no ser yo, soy todo. Es una paradoja para la mente, pero en consciencia no es una paradoja, es la realidad. Como no me veo como yo no me fragmento de la totalidad, soy la totalidad íntegra. Pero claro, el bebé no solamente no se diferencia de la cuna, sino que no se diferencia de la mamá. La mamá lo saca de la cuna y lo amamanta. La mamá sí tiene una percepción de que ahí está la cuna, aquí está ella, aquí está el bebé, saca al bebé que es él y ella es ella, y lo ama mucho y lo pone junto a su corazón y lo amamanta. Ahora bien, aunque lo quiera mucho, aunque diga que lo ame mucho, la mamá al bebé lo ve como bebé y a ella como ella, a él como él y a ella como ella. Y hay un momento determinado que, con todo su amor y demás, lo coloca en la cuna para que se duerma después de haberlo amamantado. Y el bebé queda en la cuna y aquí está ella. Lo ama mucho, pero ella tiene un sentimiento de yo. Ella es ella y el bebé es el bebé. El bebé, sin embargo, ese bebé que está en la cuna, no expresa ningún sentimiento, no expresa ninguna emoción. Y no solamente es que no lo exprese, es que no lo siente. Ese bebé no ama a la madre. Ese bebé, aunque hablara, no podría poner de manifiesto, no podría expresar ningún sentimiento de amor hacia la madre, porque no es posible ese sentimiento de amor hacia lo que eres tú, porque la mamá también es él. De la misma forma que la cuna es él, la mamá también es él, porque como él no tiene sensación de yo, la mamá es también él mismo. No hay amor,
no hay el amor que expresa la madre. Y la pregunta que yo suelo formularme y que suelo formular en talleres y en charlas cuando llegamos a este punto es ¿dónde está realmente el amor? ¿El amor está en esa emoción, en ese sentimiento que expresa la madre? ¿O el amor está en esa ausencia de emoción, en esa ausencia de sentimiento que vive el bebé, pero que sin embargo es en una experiencia donde el bebé es tú mismo? No hay diferencia, hay una unificación absoluta con todo, hay una unificación absoluta en la vida. La creación, en la creación y en el cosmos, el amor es lo que experiencia el bebé. Eso es el amor. Es la ola que ya no se ve como ola, sino que se ve como océano. Y no puede decir que ame el océano, porque es el océano mismo. Sin embargo, la ola, cuando está todavía en su experiencia egoica, y es perfecto, todo tiene su sentido profundo, lo compartíamos hace un momento, esa ola sí puede decir amo o no sé qué, no sé cuánto, pero lo hace desde su percepción de ruptura de la unidad, desde su percepción de fragmentación y separación de la unidad. Buenas tardes, Emilio. Una vez que una persona despierta y toma conciencia del conductor que es, ¿existe la posibilidad de que vuelva a quedarse dormido y lo olvide? Y si las personas que viven esta experiencia de despertar han elegido vivir esta experiencia antes de venir a este plano, ¿qué sentido tiene elegir no hacerlo y vivir solo experiencias egoicas de sufrimiento? Gracias. La consciencia, como todo en el cosmos y en la creación, se expande, evoluciona en expansión y evoluciona ondularmente. Hoy la ciencia de vanguardia se acerca a una descripción de cuanto existe a través de la vibración. Está ya en los textos antiguos, el Kybalión, que bebe de fuentes muy antiguas, en los textos védicos, que tienen miles de años, se habla de que todo es vibración, todo vibra. Pues bien, la ciencia actual empieza a comprender que detrás de lo que denominamos materia, lo que hay son puntos que le denominan de información que vibran. De ahí que el nombre de la teoría de cuerdas, que es una de las teorías punteras hoy día en el ámbito científico. Saco esta colación porque todo vibra, todo es onda, todo es ondular. Y los procesos concienciales también son ondulares. Por describirlo de una manera que le pueda servir a la mente, utilizo una línea en ascenso. Esto es la expansión de la consciencia, una línea en ascenso. Tú tienes un estado de conciencia, en ese estado de conciencia actúas como corresponde, eso te hace llevar y vivir unas determinadas experiencias y esas experiencias van impulsando tu estado de conciencia. Más lento, más rápido, ese es el devenir de la encarnación humana. Pues bien, el proceso de expansión conciencial no es una línea recta. Podríamos decir, para que lo entienda la mente, que es ascendente, pero es ondularmente ascendente. Porque todos son ondas, ondularmente ascendente. Esto significa que en la fase de expansión de la consciencia, aunque esté en ascenso, hay subidas y bajadas. Dentro del ascenso hay subidas y bajadas. De modo y manera que tú, aunque estés ascendiendo consciencialmente, vives, sientes y percibes momentos de caída. Pero realmente no son momentos de caída, son simplemente parte de la propia dinámica conciencial ondular, donde este movimiento hacia abajo va a venir seguido después de un movimiento hacia arriba. Lo único que tenemos que tener conciencia es de que esto acontece, de que esto se produce, y cuando tú sientes que en tu vida hay este devenir hacia abajo, no te resistas, fluye en él, acéptalo. Esto ha hecho que, que autores como San Juan de la Cruz, sin conocer física, pero sí por percepción de conciencia, hablaron de la importancia de la noche oscura. Acepta la noche oscura, no te resistas a ella. La resistencia es persistencia. Cuanto más te resistas, diría que más pronunciada va a ser la caída, como si fuera una montaña rusa, más pronunciada va a ser la caída y más va a durar. Cuando la caída se produce y tú la aceptas, esa caída es menos intensa y, en nuestro lenguaje temporal, dura menos. También es verdad que hay un momento concreto de la fase de expansión conciencial donde las ondas ya desaparecen. Es el momento en donde ya has recordado lo que eres. Ahí ya se termina el proceso conciencial porque ya no hay nada más, ya has recordado lo que eres. Ya no hay nada que alcanzar, ninguna meta, nada que conseguir. Simplemente ya lo has visto. Lo que coloquialmente se llama despertar, lo que coloquialmente se llama iluminación. Ya lo has visto. Ahí ya sí, ahí ya desaparece este flujo y lo único que hay es felicidad. La felicidad que es nuestro estado natural. Y en cuanto a el por qué se encarna para sufrir,
o por qué al encarnar se viven experiencias de dolor, de sufrimiento, etc., tenemos que tener un gran discernimiento al respecto. Nadie encarna para sufrir. Nadie. Es más, la única razón de la existencia en cualquier plano o dimensión es el gozo. No hay otra razón de la existencia. Es muy fácil incluso de comprender para la mente. Si recordamos que somos divinos, ¿qué sentido tiene que la divinidad que somos encarne en un plano de la creación que nosotros hemos hecho para sufrir? No tiene ni pie ni cabeza. La divinidad vive mucho más allá del sufrimiento. La divinidad vive en el gozo permanente, en ese estado de felicidad al que he hecho mención. Por tanto, nadie, ningún conductor, siguiendo el símil, encarna en el plano humano para sufrir. Nadie. Cosa distinta es que cuando se está aquí, olvidamos lo que somos. Que tiene su sentido profundo. Yo diría que cuando el conductor por primera vez encarna en el plano humano, mi discernimiento profundo es que no vivimos en el plano humano una vida, sino que vivimos una cadena de vidas, de tal forma que la encarnación en el plano humano se realiza a través de distintos coches, de distintos yoes físicos, mentales y emocionales, a lo largo de distintas vidas, a lo largo de una cadena de vidas. Pues bien, al principio de nuestra encarnación en el plano humano, forma parte de la encarnación el que olvida lo que eres. La razón es sencilla. Este plano, en comparación con otros, no es ni bueno ni malo, sino que tiene sus características y sus leyes. Y vibracionalmente es denso en comparación con otros planos. Y esa densidad es la que hace que inicialmente tú vivas una especie, vamos a llamar así, de aturdimiento, que no es tal, forma parte del proceso, forma parte de la misma forma que el planeta tiene gravedad, pues de la misma forma eso hace que tú tengas un sentimiento de identificación con el vehículo en el que te has encarnado. Esa es la reacción normal y lógica, de la misma forma que es normal y lógico que en el sistema planetario y en el cosmos que conocemos la Tierra tenga fuerza gravitatoria. Esa identificación con el coche hace que nazca el ego, de la forma que hemos comentado en la primera parte del programa. Y el ego, inevitablemente, vivir bajo el influjo del ego, inevitablemente conlleva sufrimiento. Ahora bien, esas experiencias son experiencias con su sentido profundo, es decir, te van aportando elementos en tu vida que te van impulsando en tu proceso de recuerdo, en tu proceso evolutivo, en una vida, a lo largo de ella, en otra vida, y vas recordando. En la medida en que vas recordando, se va produciendo una evolución en el estado de conciencia, que por expresarlo con mucha brevedad y acudiendo a un símil que también me gusta mucho, lo utilizó Friedrich Nietzsche en Así habló Zaratustra, en el primer discurso de Zaratustra en su libro Así habló Zaratustra, que habla de las 3 transfiguraciones: camello, león y niño. Podríamos decir, sintéticamente expresado, que esa es la línea evolutiva. El camello, bueno, pues es el arquetipo de la joroba, las cargas, los lastres, el ego que te lleva a vivir bajo un sentimiento de debo de, tengo que, mucho sacrificio, mucha obligación, ese sentimiento de que estoy aquí para trabajar, ese esclavo integral que ha olvidado lo que es vivir, que considera que trabajar es lo más normal y que es incluso un derecho, y que, en fin, es una forma de vivir. Se viven en esa forma de vivir, se viven experiencias, y eso, como dice Nietzsche, te va llevando a una nueva fase. Se produce una transfiguración y de camello te conviertes en león. El león es un animal salvaje, es un animal fiero, es un animal fuerte, tiene una energía que no la del camello. Él dice que de la misma forma que el camello es el debo de tengo que, el león es el yo quiero. Es lanzarte al mundo exterior para conquistarlo. No de esa forma sumisa, subordinada del camello, sino a conquistar el mundo. Quiere que tus deseos se cumplan, quieren alcanzar cosas. Muchos procesos concienciales en la espiritualidad tienen que ver con esto. La gente quiere ser santa, la gente quiere despertar. No son solamente temas materiales, también son temas concienciales. Te lanza fuera a querer conquistar. Pero hay un momento determinado en ese proceso que te das cuenta que eso es un absurdo, que nada está fuera, que ese yo quiero que tú intentabas alcanzar como elemento de satisfacción material o espiritual fuera no tiene ni pie ni cabeza, que todo está en ti porque tú eres todo. Y en ese momento se produce una nueva transfiguración, que es lo que da pie a la tercera fase del camello al león, del león al niño. Fíjate qué expresión más bonita, el niño, ¿no? Ahora que tanto se habla del niño interior, esto lo escribió Nietzsche en el siglo XIX, el niño. ¿Y qué hace el niño? Pues si el camello es el debo de tengo que, y el león es el yo quiero buscando fuera, el niño es el juego de crear.
simplemente el juego de crear. Recuperar la conciencia de que somos divinos, de que somos creadores y estar en este plano, estar en este mundo, aceptando sus leyes físicas, pero sabiendo lo que realmente somos. Que vivimos fuera del tiempo y del espacio, aunque aquí estemos jugando, aquí hay tiempo y espacio. Que no hay bajo ningún concepto muerte, aunque aquí estemos encarnados en yoes físicos mentales y emocionales que sí viven esa experiencia que denominamos muerte, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí la vida se libera de carga, se libera de cualquier tipo de elemento de los que te impresionaban, desaparece el sufrimiento y el sufrimiento ya no tiene nada que hacer en los seres humanos que han llegado ya a ese punto evolutivo. Emilio, muchísimas gracias. Voy a trasladarte algunas preguntas que quedaron de la temporada anterior. La primera, ¿cómo me puedo dar cuenta de que es el ego el que decide por mí? Y si me doy cuenta, ¿qué puedo hacer? Perdona que me ríe, Enrique, porque es propio de, nos pasa a todos, nos ha pasado a todos, de que nos envuelve tanto la experiencia de identificación con el coche, que incluso nos tenemos que preguntar, oye, ¿y cuándo yo estoy bajo el influjo del ego y cuándo realmente soy yo? No obstante, la propia formulación de la pregunta ya pone en evidencia de que ahí ya hay una conciencia, ¿no? Ya hay una conciencia. Y por no divagar mucho acerca de la respuesta, porque creo que es sencilla. Vamos en el coche. Soy el conductor y aquí tengo el coche. Vamos a recordar el utilitario que utilizamos, el vehículo que utilizamos todos los días para movernos, para desplazarnos al trabajo, el ocio, etc. En el salpicadero, cada vez más además, porque cada vez hay más elementos de tecnología en los vehículos que utilizamos, hay mensajes, aparecen mensajes. En el salpicadero te van apareciendo mensajes, que si la temperatura, que si no sé qué, ojo con tal tema, que si el aceite, componentes que te van avisando si tienes puesto el GPS, de por donde tienes que coger, multitud de mensajes, cada vez más en los coches modernos. Bien, yo ahora, yendo al tema consciente de conductor y coche, yo tengo que ser consciente de que el coche que utilizo tiene las características que tiene una mente que funciona como funciona y tengo que tener conciencia de que ese coche tiende a lanzar mensajes, forma parte de su forma de funcionamiento. Esos mensajes que lanza el coche siempre se caracterizan por el miedo, la desconfianza, la queja y la búsqueda exterior de la satisfacción. Siempre. Estos rasgos que he comentado en la primera parte del programa están subyacentes en los mensajes del ego. Siempre. En cambio, los mensajes que son genuinamente nuestros, los mensajes que llegan a la mente, pero que proceden realmente de lo que somos, están desprovistos de cualquier connotación de miedo, de desconfianza, de queja o de búsqueda de satisfacción en el exterior y están llenos de libertad, ausencia de miedo, confianza plena en la vida, sabiendo que todo tiene su sentido profundo, aceptación que no es resignación, como fruto precisamente de esa confianza y ceso de la búsqueda exterior de la satisfacción, pendientes de lo que los demás digan, pendientes de alcanzar cosas fuera. Con lo que percibir dentro de la mente los mensajes que proceden del sistema operativo del coche y que proceden del ego o proceden de nosotros mismos es muy sencillo. Miedo, desconfianza, queja, búsqueda exterior, ego. Libertad, ausencia de miedo, confianza, aceptación y olvídate de dar vueltas fuera alcanzando las cosas porque ya lo tienes todo, es lo que tú realmente eres. Permíteme, Enrique, ahí, en orden a la pregunta que formuló esta persona que sigue el programa, que recuerde una breve anécdota de una película, porque es muy válida, ¿no?, para tenerlo presente acerca de la cuestión que se ha planteado. Es la película que incluso en castellano no se le cambió el título, creo recordar, y que tiene como título Braveheart, Corazón Bravo, Corazón Salvaje. Es una película que protagoniza Mel Gibson y que narra las andanzas y las aventuras de un personaje histórico que en Escocia luchó en la Edad Media contra la dominación inglesa. Esta persona que murió con un grito de libertad, esta persona que fue un ejemplo de libertad toda su vida, cuando comienza la película muere su padre. Y su padre muere luchando contra los ingleses precisamente. Y él es un niño. Y el cadáver del padre y de su hermano, que han muerto en el combate, lo traen a casa.
y lo extienden sobre unas piedras, sus vecinos, sus amigos, y lo lavan. Cuerpos desnudos que están siendo lavados con muchas heridas, se le va quitando la sangre y quedan tendidos sobre esa piedra para al día siguiente ser enterrados. El niño que ha contemplado eso, que es pequeño, esa noche tiene una pesadilla. Tiene una pesadilla donde él se ve tumbado en la piedra junto con el padre, al lado del padre. El padre muerto y él tumbado al lado. Y en un momento determinado, donde él está mirando al padre, el padre que está muerto abre los ojos y gira la cabeza hacia él y le dice: tu corazón es libre, ten el valor de hacerle caso. Tu corazón es libre, ten el valor de hacerle caso. Pues aplicado al tema que traemos aquí, yo diría que tu corazón, a esta persona que ha hecho la pregunta, tu corazón es libre, enteramente, divinamente libre. Ocúpate de educar a tu coche, al yo físico, mental y emocional que utilizas para vivir esta experiencia humana, para que tenga el valor de hacerle caso. Porque el coche va a tender a tener una inercia que cuando ese corazón libre, divinamente libre, dice para adelante, en el coche aparecen mensajes en el salpicadero del coche: cuidado, ojo con esto, ojo con aquello. El coche es inevitable que lance esas cosas, esos mensajes en el salpicadero, pero tú tienes que tener la capacidad, tienes que tener la conciencia como para decir: no, para adelante coche, confía. Hay que educar al coche para que tenga el valor de hacerle caso a ese corazón libre, a ese corazón entera, divinamente libre. Muchas gracias. Y enlazo otra pregunta, la temporada anterior, que dice, como has terminado esta, ¿cómo educamos a nuestro ego? Con consciencia. Ahí no hay otra cosa que consciencia. Es decir, es en el día a día, de instante en instante, el estar atento. Cuando aparece un mensaje de miedo, cuando aparece un mensaje de desconfianza, cuando aparece un mensaje de queja, no, coche, tranquilízate, no mente, tranquilízate, confía. Frente al miedo, vamos a quitarnos los miedos. Los miedos es muy sencillo, se trata simplemente de aceptarlos. Los miedos no se quitan de en medio metiéndolo en un cajón, que es lo que hace la gente. Es decir, la gente vive con miedos y se niega a aceptar que tiene miedos, ¿no? Si tienes miedo, acéptalo, obsérvalo, y con la sola aceptación y observación el miedo se va a ir diluyendo. Pero tienes que aceptar que tienes miedo. Hay mucha gente que tiene miedo a hacer cosas, y en lugar de hacer cosas que le está indicando su corazón, y en lugar de reconocer: oye, estoy sintiendo que la vida me está llevando por aquí, pero es que tengo miedo. Tengo miedo a quedarme sin ingresos, tengo miedo a una pérdida de pareja, tengo miedo a una ruptura, tengo miedo a romper con el hábitat de confort, aunque sea de dolor, pero que no deja de ser un hábitat. Bueno, pues si tiene ese miedo, reconócelo. No te autoengañes, que es lo que hace la gente. Tú y yo sabemos, Enrique, que lo que tanta gente hacen es decir: no, mañana, lo haré mañana. Mentira, no lo harás mañana porque tienes miedo. Y ese miedo lo ocultas con otra palabra que comienza por M, que es mañana, pero el mañana lo que está escondiendo es un miedo. Coge el toro por los cuernos: oye, no lo hago porque tengo miedo. En el momento en que tengas valor como para reconocer que tienes miedo, el miedo empieza a diluirse. Y de eso se trata simplemente, de en el día a día tener conciencia, no es otra cosa. Además, mañana no existe nunca. Cuando va a ser mañana ya es hoy. Ya es mañana, no es hoy. Bueno, muchas gracias. Una pregunta y volvemos a las preguntas desde aquí. Cuando pretendemos ayudar a alguien, es nuestro ego el que está presente, el que actúa. Siempre, siempre. Ayudar a los demás siempre tiene un componente y una connotación claramente egoica. La vida es mucho más sencillo, mucho más simple. He hablado en la primera parte del programa de nuestros dones, de nuestros talentos, de nuestras capacidades, de nuestras habilidades, estas cosas que desplegamos con entusiasmo, estas cosas que salen dentro de nosotros mismos. Eso es la vida. Hacer eso. A mí me gusta decir que hacer eso es un hacer no haciendo. Es un hacer no haciendo porque no conlleva trabajo, porque no conlleva obligación, no conlleva esfuerzo. Las cosas que hacemos bajo el influjo del ego, es otra de sus características, siempre tienen esfuerzo. Es nadar contra corriente. Cuando hacemos las cosas que nos salen del interior, ahí realmente es un hacer no haciendo porque está desprovisto de ese esfuerzo, de esa obligación y de esas cargas. Pues bien, la vida debería, y está en nuestras manos que sea, eso. Ese fluir, ese movimiento que sale de nuestra quietud, como a mí me gusta decir, que es un resplandor de nuestra quietud y que se plasma en el ejercicio cotidiano, en la práctica y en el compartir nuestros dones y talentos. Cuando esto lo hacemos, el esfuerzo ya no está, el esfuerzo desaparece. Por tanto, no se trata de que no haga, sí estoy haciendo, pero en un hacer no haciendo. Punto segundo,
En ese hacer, no haciendo, la única cuestión a tener en cuenta es llevarlo a la práctica lo mejor que puedas. Permitirme que lo subraye. Lo mejor que puedas. Es decir, libérate del querer llegar al 10. Tú hazlo lo mejor que puedas. Tu don es pintar, tu don es cantar, tu don es dirigir equipo, tu don es poner en marcha proyectos emprendedores, tu don es el que sea, contar chistes, tu don es la cocina, tu don es el que sea. Hazlo lo mejor que puedas. Lo mejor que puedas no es 10. Si es 5 es 5. Si es 3 es 3. Si es 7 es 7. No es 10. Eso sería tener que alcanzar lo máximo. No estoy hablando de alcanzar lo máximo, sino hacer las cosas lo mejor que puedas. 7, 7, 5, 5, 3, 3. Lo mejor que puedas. Y libérate de la búsqueda de resultados que no sean el propio ejercicio de ese don, la propia práctica. Libérate. En tu interior hay algo que te lleva, yo qué sé, a ser cooperante de una ONG e irte a no sé dónde como cooperante de la ONG. Perfecto, perfecto. Lo estás sintiendo en tu interior, desplégalo. No lo haces por sacrificio, lo haces porque te estás movilizando y por tanto lo tienes que hacer con entusiasmo y disfrutando de la experiencia. No lo haces para ayudar a nadie, lo haces porque algo en tu interior te está llevando a eso. Por favor, permítete el lujo divino, de la divinidad que eres, de gozar de esa experiencia. Pero ¿por qué no te reconoces a ti mismo que estás haciendo eso? Porque te sale de dentro. No busques pretextos mentales que al ego le encanta. No, yo esto lo hago porque no sé qué, porque no sé cuánto. No, reconoce que lo haces porque te está saliendo. Porque algo en tu interior te está llevando a esto. Dicho coloquialmente, porque desde tu ser más profundo es lo que quieres hacer. Pues disfrútalo. No busques excusas, no busques resultados. Y a partir de ahí, en ese hacer no haciendo, que era el primer punto que he resaltado, ese hacer no haciendo, que es movilizar nuestras energías que salen de forma espontánea, natural y con entusiasmo. Y, segundo punto, ponerla en práctica, sin pretender llegar al 10, sino haciendo las cosas lo mejor que pueda. Si es 5 es 5, si es 7 es 7. El tercer elemento, que va muy ligado al no buscar resultados, es que confíes en la vida. Confía en la vida. Hay que confiar en la vida. Y no tienes tú que preocuparte de más, no hay que inquietarse de más. Moviliza tu energía en el hacer no haciendo, hazlo lo mejor que puedas sin esperar resultados y confía en la vida. Ya está. Si la vida es perfecta, tan perfecta que ni siquiera se le puede aplicar este término. Cuando hablamos de ayudar, realmente eso es un componente egoico que desconfía de la vida. Ayudar, ¿tú quién eres para ayudar a nadie? La vida no necesita que tú ayudes a nadie. Nos tenemos que dar cuenta que en el cosmos y en la creación, si en este momento deja de estar encarnado o no te hubieras encarnado, no pasa nada, es que no pasa nada. Lo dicen muy bien textos espirituales como el Eclesiastés, ¿no? Ahí está el ser humano, ¿no? Con su afán, nada más que empezar el libro del Eclesiastés empieza ya así, ¿no? Ahí está el ser humano con sus afanes, con esto, con si aquello, que si conseguir esto, que si conseguir aquello, y el sol sale cada día, y el sol se pone cada día, y la luna, y las estrellas, y el cosmos, y pasan los años, y pasan las generaciones. ¿Y qué ha servido todo eso? Nada. Ha servido para ti en tu proceso conciencial y evolutivo, pero en lo que tiene que ver con la realidad, con ese cosmos, con esa creación, con este planeta, etcétera, etcétera, nada. Eso es vanidad, vanidad de vanidades. Y yo sé que desde el punto de vista conciencial y espiritual, esto que comparto tan abiertamente levanta resquemores, pero bueno, yo simplemente comparto de corazón sin pretender tener razón ni convencer a nadie lo que siento. Y eso de ayudar es simplemente un componente egoico. Es como esa obsesión que han tenido tantas religiones de ser santo, querer ser santo. Vamos a ver, la ola nunca va a ser perfecta. La ola nunca va a ser perfecta. El océano es perfecto, la ola no. El todo es perfecto. Tú, como parte del todo, jamás vas a ser perfecto. Tienes que relajarte en tu divinidad, tranquilízate, desinquiétate y limítate a hacer lo que sientas que tienes que hacer, en ese hacer no haciendo, lo mejor que puedas. Y disfrútalo, gózalo, que ese es el sentido de la encarnación en este plano y en cualquier plano. Y libérate de tantas tonterías que tienen que ver con el ego. Ayudar, ser perfecto. Los altares están llenos de las personas más egoicas que ha habido en la historia de la humanidad. Personas que se han hecho daño a su cuerpo para parar no sé qué tipo de deseo. Cosas absurdas. Hay que relajarse, hay que tranquilizarse. Si la vida es mucho más sencilla, hay que disfrutarla. Todo tiene su sitio, lo interior, lo exterior, lo espiritual, lo mundano, el espíritu,
el cuerpo, todo tiene su sitio, si no tenemos que elegir esto frente a aquello, si nos empeñamos muchas veces con el deseo de alcanzar la perfección de cómo es como tener 2 ojos y quitarte uno, o es tener 2 piernas y cortarte una y andar cojo o andar tuerto. No, lo mundano y lo espiritual, porque hay que elegir lo interior y lo exterior, porque hay que elegir. Es así de sencillo. La realidad es que todo es enormemente sencillo. Fluye en mí comentar, que ya lo hemos tratado, pero lo considero importante para volver a sacarlo. El no hacer nada, el fluir con la vida, muchas personas lo pueden confundir con precisamente no hacer nada, cuando aquí venimos con un potencial para hacer cosas, y ese potencial viene definido por nuestros dones y talentos. Y entonces viene con la parábola de los talentos y con el pesaje de las almas, o la muerte, de la segunda muerte, ¿no? O lo que decía cuando el libro de los muertos, o el arcángel de San Miguel pesando las almas, ¿no? Aquí pongo los dones respecto a eso. Cuando aquí tenemos, para mí, desde mi punto de vista, una responsabilidad de hacer desde el ser, desde mi punto de vista, y quiero compartir tu sentir. Cuando venimos aquí a desarrollar un nuevo talento y no lo hacemos, no pasa nada, o sí pasa. No pasa nada, venimos nuestro ser y tal, pero bueno, si tenemos otra oportunidad y venimos a encarnarnos, venimos a desarrollar nuestro don y talento y tampoco los utilizamos, repito la palabra los talentos, el libro de los muertos y todo esto, ¿no? ¿Tenemos una responsabilidad de actuar desde el ser o no tenemos esa responsabilidad de actuar por el ser? Aparte de esta muerte física, ¿hay otras muertes posteriores? Me gustaría tu sentir, por favor. Tú has citado, Enrique, una parábola que es emblemática, ¿no?, para comprender y entender esto, que es la célebre parábola de los talentos de Cristo Jesús, que utiliza el doble juego de que el talento es una moneda, pero viene como anillo al dedo, porque estamos hablando a su vez de los dones y talentos. En las parábolas de Cristo Jesús hay muy pocas broncas. Hay muy pocas veces que alguien se lleve una gran bronca, muy pocas. Esta es una de ellas, porque en las parábolas de los talentos hay una persona que tiene un talento, uno, y lo guarda bajo tierra, y se lleva una gran bronca. ¿Por qué? Porque efectivamente, tal como tú has apuntado, y lo hago mío absolutamente, los talentos los tenemos para ponerlos en práctica y compartirlos con los demás. Porque cuando tú pones en práctica tu talento, lo estás compartiendo con los otros. Para eso tenemos dones y talentos, para ponerlo en práctica y compartirlo. Y en cuanto a qué implicación tiene en la vida y en la evolución en conciencia de ponerlo o no ponerlo en práctica, incluso más allá de lo que tú has perfilado, Enrique, yo aportaría un elemento más. Y es que el ejercicio del don y el compartirlo hace que se esté desplegando tu auténtico ser. Entonces, ese entusiasmo que genera llevar a cabo nuestro don, que fluye de manera natural y de manera espontánea, hace a su vez que la felicidad, que es nuestro estado natural, salga. No esté guardada, no esté encorsetada, sino que se ponga de manifiesto. Y dicho coloquialmente, eres feliz. Eres feliz desde el ser y eres feliz. En cambio, cuando el don y cuando el talento se queda guardado en un cajón, ¿en qué se convierte tu vida? Se convierte en un hacer haciendo, no en un hacer haciendo, sino un hacer haciendo, donde todas sus actividades no tienen que ver con tu auténtico ser, no tienen que ver con tus capacidades, y al no tener que ver con tus capacidades son cuesta arriba, es decir, esfuerzo, trabajo, sacrificio, con lo que, diciéndolo sin más vueltas, cuando tú vives sin el ejercicio de tu don y tu talento, tú mismo a ti, te está llevando a una vida de sufrimiento. En lugar de sacar a flote la felicidad que es tu estado natural, tú, en tu proceso, en tu acción, lo guardas en un cajón y te empeñas en vivir una vida cuesta arriba, haciendo multitud de cosas que nada tienen que ver contigo, ni con tus capacidades. Y eso inevitablemente hace que tu vida sea angustiosa, que tu vida sea una vida de sufrimiento. Eso es lo que hace que la vida no sea vida, sino que sea supervivencia. Convierte la vida en un acto de supervivencia. Y se produce un elemento que puede parecer milagroso, porque la gente dirá, bueno, pero por más que yo tenga un don, 2 o 3, después hay otras muchas cosas en la vida. Y vamos a suponer que vale, que yo me he dado cuenta de que tengo un don, 2 o 3, y los pongo en práctica y los comparto. Pero en la vida hay muchas más cosas. Porque puede ser que mi don, por ejemplo, la sociedad actual no lo valore desde el punto de vista productivo y no me dé lugar a unos ingresos. Y por tanto voy a tener que trabajar, independientemente de que ponga en práctica mi don y mi talento, voy a tener que trabajar en algo
que no tiene que ver con mi don y con mi talento. Sin entrar en otros análisis de la consciencia que te puede llevar a que tu don y tu talento se convierta precisamente en algo que sea a su vez la fuente que te dé los ingresos, sin entrar en eso, lo que yo sí quiero compartir es que cuando tu don y tu talento, o tus dones y tu talento los pones en práctica, el entusiasmo que eso genera por la vida, el enamoramiento que eso genera por la vida y con la vida, y la felicidad natural que brota al hacerlo, contamina todo. Todo lo llena. Cuando, permitirme que el símil del enamoramiento, cuando estás enamorado de una persona, la vida entera cambia. Oye, que estás enamorado de la persona esa. No estás enamorado de los vecinos, ni de tus familiares, ni de tus compañeros de trabajo. Estás enamorado de esa persona. Sí, pero al estar enamorado de esa persona, la experiencia de enamoramiento llena tu vida entera. Y todo te parece sensacional, y los amaneceres, y las puestas de sol, y todo tú, desde ese enamoramiento, está entusiasmado, está enamorado, y toda tu vida se plasma y se contamina de ese enamoramiento. Pues exactamente igual ocurre cuando tú has detectado tu don y tu talento y los pones en práctica. Después habrá en tu vida otras muchas cosas que a lo mejor no tienen que ver con ese don y con ese talento, pero da igual, porque el enamoramiento por la vida y con la vida que genera el ejercicio del don y del talento, todo lo llena. Y hablo por experiencia personal. Yo disfruto mucho desarrollando mi don y mi talento, que entiendo que es introspección, comunicación. La gente me dice, Emilio, si tú no paras, ¿cómo habrá de no hacer? Vamos a ver, yo vivo en un hacer no haciendo. Es verdad que hago muchas cosas, doy muchas charlas, me muevo por España, escribo libros, que yo qué sé, pero no lo hago por obligación, no lo hago por carga, no lo hago por deber, lo hago porque fluye como energía de mi interior, y lo hago con entusiasmo y de manera natural y de manera sencilla, y disfruto y gozo con la experiencia. Y me he dado cuenta de que eso, el hacerlo, en ese hacer no haciendo, me produce una conexión con la vida, que es lo que antes yo llamaba enamoramiento, me produce una conexión con la vida que otras muchas cosas que están en mi vida se ven llenas de esa misma conexión, se ven llenas de ese mismo enamoramiento. Y yo tengo una actividad laboral de 8 horas al día. Algunas de las cosas que hago en mi actividad laboral tienen que ver con algunos de mis dones y otras no. Pero da igual, porque el enamoramiento llena todo lo llena de entusiasmo. Es una experiencia sencilla y una experiencia sensacional, que se pone de manifiesto cuando uno de verdad se dedica a los dones y talentos que tiene y a movilizar las energías que tenemos en el interior. Con respecto a la segunda parte de mi pregunta, ¿tú sientes, por no usar ese don y talento repetidas veces a lo largo de las vidas y seguir sin actuar, la persona que así lo elija en su libro albedrío, que puede pasar algo en ese famoso pesaje de almas o libro de los muertos? Claro. ¿Ocurre algo más que la muerte física? El pesaje de almas es una metáfora. Vamos a quitarnos todos los miedos. Cuando desencarnamos en el tránsito hacia el túnel de luz, hacia el plano de luz, nadie nos juzga. No hay el pesador de alma. En el libro tibetano de los muertos se habla del temor que se tiene al viejo de la balanza. Un viejo con una balanza que va a poner tus obras buenas, tus obras malas, y te va a permitir pasar o te va a echar para atrás. Esos son metáforas religiosas que no tienen que ver con la realidad, porque nadie te juzga. En la creación no hay juicio. El juicio, entre comillas, es tuyo contigo mismo. Es tu proceso conciencial, es tu estado de conciencia. Pero no me refiero a una muerte física, me refiero ya a, digamos, estos son ciclos de encarnaciones. El famoso Big Bang, el ser, la unicidad experimenta a sí mismo, y llega un momento en que eso empieza a contraerse y vamos cerrando ciclos, digamos. Ahí, después de toda esa experiencia vivida, habrá seres que no han usado ese don, no una muerte física, sino vamos a terminar ciclos. ¿Tú sientes que ocurre algo ahí para el que no haya usado su don y talento después de tantas experiencias de vida sin aprovechar? Sí. Porque se nos dan muchas oportunidades. Un poco me refiero, no pasa nada, pero algo pasará. Claro, no pasa nada en el sentido de que no pasa nada, pero pasa algo desde el punto de vista de que por tu proceso conciencial vuelves a repetir experiencias como consecuencia de no haberlas vivido, como hay que vivir las experiencias desde tu conciencia. Y por tanto es lo que en el lenguaje oriental se habla de la cadena de reencarnaciones, del samsara, ¿no? O el samsara, que tiene que ver con muchas cosas, pero también con esto. Determinadas experiencias que tú ibas a desplegar en función de unos dones y talentos,
no hay libre albedrío, no hay predeterminación, no las despliega, pero después en el otro plano vuelves a encarnar otra vez para lo mismo, claro, sí, sí, por supuesto que sí. Y eso no es nada que te juzgue nadie, eres tú mismo el que en libre albedrío y en libertad, venga, otra vez aquí, a desarrollar ahora lo que antes no he desarrollado porque forma parte de mi proceso experiencial y de mi proceso de conciencia. Yo voy un poquito más. Hay quien dice, hay tendencias que dicen que esas almas no han aprovechado de alguna forma la experiencia humana, que es una experiencia digamos, de evolución a través de la materia. Cuando llegas a tener la posibilidad de ser consciente de tu conciencia, que es ya estando encarnado como humanos, y no se utiliza, esas almas que no se han utilizado, no han aprovechado, vuelven a ser, digamos, ladrillos de la conciencia para empezar desde cero incluso. Sí. Hay tendencias que hablan de eso. ¿Tú quieres compartir algo ahí? Sí, pero yo lo veo la cosa bastante más simple. Sí. Sería cuestión de... O sea, que me conllevaría el profundizar mucho en el asunto, pero yo no participo desde el corazón, ¿no? De la idea de que estemos evolucionando hacia algo. Es decir, yo creo que nosotros como conductores somos todo, como conductores. Cosa distinta que estemos encarnados en el plano humano, que es un plano magnífico, que yo creo que permite a nuestra divinidad vivir experiencias que ningún otro plano te puede dar. Esta experiencia humana constituye el escenario inefable para vivir experiencias que no se pueden desplegar en ningún otro sitio. Somos multidimensionales, estamos en todas las dimensiones, no tenemos que ir a ningún sitio, no tenemos que alcanzar nada, lo único que tenemos es que recordar lo que somos. Y en ese recuerdo de lo que somos, cuando desencarnamos, lo podemos compartir en otro programa, en otro momento, tiene mucho que ver con el libro que pronto publicaré sobre el tránsito y vida más allá de la vida, no antes de pasar por el túnel de luz, que pasan una serie de cosas, porque puede ser que el desencarnado no se percate de que ha desencarnado, que ocurre, puede ser que percatándose de que ha desencarnado no lo acepte, que ocurre, y para atravesar el plano de luz los dos requisitos conscienciales son el darte cuenta que ha desencarnado y aceptarlo. Pues bien, cuando transitas por el túnel de luz, cuando ya pasas de verdad al otro plano, ya has dejado la fase de tránsito y ya pasas al otro plano, dentro de nuestro proceso consciencial evolutivo hay dos grandes opciones, por decirlo de alguna forma. La opción, todavía mayoritaria en los humanos que desencarnan, de ya no te ves con una identidad física, porque ya has aceptado que has muerto, te has dado cuenta y lo has aceptado en la fase de tránsito. Ya no te ves como una identidad física, pero te sigues viendo con algún tipo de identidad. Álmica, espiritual, individual o colectiva. Te sigues viendo con algún tipo de identidad. No pasa nada, perfecto. Incluso ese tipo de identidad, que es una identidad álmica, por llamarlo de alguna forma, es por lo que corrientes espirituales muy antiguas, como los Rosacruces, al alma la llaman alma personalidad, porque tiene unas connotaciones de identidad ligada a unas experiencias, ligada a una historia personal. Esa alma personalidad, ese verte como con esa identidad, también hace que veas que tienes relaciones, conexiones con otras almas, pactos de amor con otras almas, sistemas familiares que has desarrollado en la experiencia humana con otras almas, ves que tienes cuestiones pendientes, por así decir, círculos que no has cerrado, experiencias que no has desplegado cuando querías desplegarlas, dones que no has compartido y practicado cuando los tenías para llevarlo a cabo, y eso hace que vuelvas a encarnar. Te sigues viendo con una identidad y esa identidad se encarna en un nuevo coche. Pero hay una segunda opción, una vez que pasa el plano de luz, y es la ola que ya deja de verse como ola. Se acabó. Ya no hay ninguna identidad, ni física, ni álmica, ni espiritual, ni personal, ni colectiva. ¿Qué es lo que soy? Nada. Y al ser nada, soy todo. Sobre todo la espiritualidad oriental dice que incluso en ese momento puede ser que vuelvas a encarnar. Fíjate, estamos hablando ya de un momento consciencial en el que la ola se ha desprendido de cualquier percepción de ola y ya es océano. Bueno, pues incluso ahí puede ser que vuelvas a encarnar. En el lenguaje oriental le llaman bodhisattvas a esas encarnaciones. Y ahí ya la diferencia es que mientras que los que vuelven a encarnar con una percepción de identidad álmica, lo hacen para vivir unas experiencias, para desarrollar una serie de cosas, una serie de pactos con otras almas. Sin embargo, los bodhisattvas no encarnan por nada de eso. Encarnan simplemente por acompañamiento y amor, simplemente por amor. Ya no pretenden vivir, no tienen necesidad de vivir ninguna experiencia, ni necesidad de desarrollar ningún tipo de cosas, sino simplemente es amor y acompañamiento lo único que los vuelve a traer a este plano. Muchísimas gracias. No he podido del ego. Volvemos con una pregunta. Sí, partiendo de que de alguna manera
entre comillas, la verdad o lo real, lo descubrimos a partir de lo falso. O sea, vamos descubriendo verdades, entre comillas, a partir de errores, a partir de conceptos, a partir de algo inferior, digamos, ¿no? Podemos decir que cuando nos damos cuenta de algo interviene, por llamarlo de alguna manera, un ego bueno. O sea, hay un ego malo y un ego bueno en el que de alguna manera te hace consciente, o cuando tú vives esa parte de conciencia donde tú tienes la certeza ya de que esto es así, ¿qué parte participa de nosotros? Y la última pregunta que te quiero decir es que dentro del mundo espiritual, cuando se llega a ese nivel, de alguna manera también hay un riesgo, ¿no? Se habla de personas altamente espirituales que han llegado a caer. ¿Eso ha podido más el ego ahí o qué ha pasado ahí? Bien, no hay un ego bueno y un ego malo. Existe simplemente el ego, como piloto automático que activa la mente ante la falta de un mando consciente. Punto. Y no hay errores. Yo creo que ese es el núcleo duro de la respuesta a tu cuestión. No existen los errores. El ego, que por ejemplo puede estúpidamente querer ser perfecto, ayudar a los demás, salvar al mundo, nos mete en esa dinámica de los errores, las equivocaciones. La realidad en conciencia es que no hay errores. Tú lo has descrito muy bien. Es que eso que tú llamaste error es simplemente una acción que llevaste a cabo en tu vida en coherencia con el estado de conciencia que tenías en ese momento. Y esa acción, esa experiencia, ha impulsado tu proceso conciencial evolutivo, y ese impulso del proceso conciencial evolutivo hace que hoy lo llames error. Pero lo llamas hoy error porque tu estado de conciencia ha evolucionado. Y entre otras cosas ha evolucionado gracias a ese error. El ejemplo que yo pongo en tantas charlas del balconcito. Tú estás aquí ahora contemplando tu vida. Pues no, yo me equivoqué, tuve errores y me arrepiento mucho. Ojalá pudiera quitarlo de mi vida. Pues muy sencillo, como quite de tu vida esto o quite de tu vida esto, te caes del balcón. Porque estás en el balcón debido a todo lo que ha pasado en tu vida, incluido eso de lo que tú mentalmente te arrepientes y que denominas errores. Pero no fueron errores. Fueron simplemente las acciones que acometiste en coherencia con tu proceso conciencial y evolutivo. Con lo cual el tema es enormemente sencillo. Vuelvo a utilizar, y lo he utilizado varias veces en el programa, el término vamos a relajarnos en nuestra divinidad, vamos a dar oportunidad al gozo, vamos a dar oportunidad a la risa, vamos a dar oportunidad a la serenidad y a la tranquilidad, no estar todo el día en este follón en el que estamos metidos de tanta tensión y de tanta inquietud. Y en cuanto al segundo elemento, la espiritualidad y lo que ella conlleva también puede ser parte del propio ego. Es decir, que no por hablar cosas espirituales o temas conscienciales, no por eso ha salido del ego. Al contrario, la mente, y el ego es su creación, la mente es enormemente inteligente y, dicho de una forma cómica, es muy pilla. Yo no sé si habéis visto la película, muy antigua, tiene ya mucho tiempo, de Pactar con el Diablo, donde el diablo es Al Pacino y hay un protagonista que es New Reeves. Y el diablo le ofrece un pacto, entre comillas, ¿no? Toda la película tiene un desenvolvimiento donde New Reeves no hace el pacto con el diablo. El diablo no consigue engatusarlo, pero al final lo engatusa, dándole por completo la vuelta. Y en lugar de engatusarlo a través de elementos de riqueza, de poder, lo engatusa desde el punto de vista de ser un salvador, de ayudar a los demás, ¡plac! Pero al final de la película le da la vuelta y lo coge, lo pilla. Una película francamente divertida. Quiero decir con esto de que el ego, en su despliegue, también va evolucionando. Y no solamente plantea metas, quehaceres o acciones aferradas a lo material, sino que en un momento concreto, en su deseo de supervivencia y de tener una presencia, te puede engatusar a tu conciencia planteándole cosas que aparentemente son fuera de ese mundo material, pero que realmente siguen teniendo subyacentemente esos mismos amarres, esos mismos componentes egoicos. Y en el mundo de la religión esto se ha dado con mucha frecuencia. Antes citaba el tema de la perfección, el querer ser perfecto. Vamos a ver,
Nuestro cuerpo es de carne y hueso y tiene nervios y tiene sexualidad. Es un absoluto disparate intentar olvidar eso y martirizar al cuerpo y machacarlo. Eso es egoico, eso no es espiritual, eso es puro ego. Y hay muchas personas que en su proceso conciencial evolutivo han creído que eso es espiritual, pero es mentira. Eso no tiene nada que ver con lo espiritual, eso tiene que ver con un ego que en su afán de encumbrarse, en su afán de mantenerse y en su afán de sobrevivir, cuando tú vas dejando a un lado los apegos materiales, te empiezas a poner otros apegos que son igualmente apegos, aunque se califiquen espirituales. Y bueno, pues eso en los procesos concienciales ocurren, por supuesto que ocurre. Claro. Bueno, y hay que tomarlo con sentido del humor, forma parte de la propia evolución de conciencia. Unas preguntas últimas de la temporada pasada. ¿Cuál es tu sentir cuando escuchas hay que matar el ego? ¿O hay que elegir entre el ego y el espíritu? Hombre, creo que con el tiempo, casi 2 horas, ¿no?, que llevamos ya compartido, el tema ha quedado, espero, ¿no?, que medianamente claro. Bueno, no espero, me da igual, pero en fin, yo me he expresado lo más claramente que he podido. Al ego no hay que matarlo, nos está haciendo un favor. Para que el ego se desactive, simplemente tú coges el mando del coche y asunto solucionado. Y no se trata de una elección, no es una elección, es simplemente vivir en coherencia con lo que somos. Las elecciones pertenecen, el hacer elecciones pertenece al mundo de la mente. Y la mente ahí, igual que hablábamos del ego, como el ego es su creación, esa mente pilla, entre comillas, perdón mente, que te quiero mucho, pero esa mente pilla porque su sistema de operar muchas veces plantea ese tipo de cosas, ¿no? Hay gente que me dice, entonces tengo que elegir, dejar de elegir. Hay gente que me dice, Emilio, entonces lo que tú planteas es, como hablas de no opinar, no emitir juicio, no desear, no sé qué, entonces no elijo. Digo, es que en cuanto que no elijas, estás eligiendo. Y la mente te da la vuelta. Y cuando tú no eliges, estás tomando la decisión de no elegir, con lo cual estás decidiendo. Vuelve a ser parte del juego de la mente. El tema es mucho más sencillo, es un tema de corazón, de vivir en coherencia. No se trata de que tú eliges A frente a B, no, simplemente eres lo que eres, vives como eres. Y al vivir como eres, simple y llanamente, la mente se pone en su sitio y el ego se desactiva. No se trata de que tengas que elegir, no se trata de que tengas que coger esto frente a esto, ¿no? Simplemente vives en coherencia con lo que eres y ya está, es así de simple. Sé que esto para la mente parece muy confuso, pero esto está chupado. Y yo diría que es simplemente cuestión de ponerlo en práctica, ya está. Es que no hay técnicas complicadas, ni hay muchos libros que aconsejar, ni lecturas que hacer, ni retirarte a no sé dónde, ¿no? Simplemente recuerdas lo que eres, lo pones en práctica y listo. Otra pregunta. ¿Qué diferencia hay entre el inconsciente, el ego y la conciencia? Lo que en el lenguaje psicológico y en el lenguaje coloquial llamamos inconsciente no tiene que ver con la consciencia a la que yo he hecho referencia a lo largo del programa. El mundo del inconsciente, el mundo del subconsciente, forma parte del mundo de la mente. Es decir, no hemos entrado en él porque no era la materia de este encuentro, pero la mente, además de crear al ego y de activarlo como piloto automático ante la falta de un mando consciente, después la mente, su sistema operativo, su forma de funcionamiento es compleja. La mente, como todos sabemos, por ejemplo, tiene 2 hemisferios cerebrales, el izquierdo y el derecho. Cada uno tiene sus especialidades muy definidas y muy distintas entre sí. Y dentro de ese mundo de la mente hay distintos planos mentales que en el lenguaje coloquial lo llamamos de consciencia, de inconsciencia, de subconsciencia, pero ahí estamos utilizando los términos consciencia, subconsciencia e inconsciencia dentro del mundo de la mente. Cuando yo he hablado en el programa de consciencia, estoy haciendo referencia a algo que no tiene que ver nada con el mundo de la mente, que tiene que ver con su auténtica esencia, con ese espejo al que hacía referencia, que ve la vida y la refleja tal cual es. Todo el mundo del inconsciente, del subconsciente, del consciente mental forma parte del juego de la mente, y el juego de la mente siempre tiene como telón de fondo ese espejo roto al que también he hecho referencia en el programa. Última pregunta. ¿Hay una jerarquía? Ya sabemos la respuesta a todo, como 2 horas, como decía, pero bueno, es la última que me queda y creo que es apropiado hacerla. ¿Hay una jerarquía o escalafón en dones y talentos, o es nuevamente el ego el que está aquí actuando? No hay ninguna jerarquía entre los dones y talentos, ninguna. Todos tienen la misma entidad y naturaleza divina. Creo que la frase es de la Madre Teresa de Calcuta. Todo en nosotros es divino, incluso el coche. Tiene fecha de caducidad y
y tiene los mensajes y los componentes como consecuencia de que muere, que hemos analizado en el programa. Pero incluso el coche, faltaría más, es divino. Todo es divino en nosotros. Pero la expresión más acabada de nuestra divinidad en este plano son los dones y talentos. Es decir, el cielo en la tierra, ojo, el cielo en la tierra. Hay mucha gente empeñada de la tierra hacia el cielo. No, no, estamos aquí para traer el cielo a la tierra, no para desde la tierra ir al cielo, porque ya lo somos. El cielo en la tierra. Pues bien, la expresión más acabada de nuestra divinidad en este plano es la puesta en práctica y el compartir nuestros dones y talentos. Y todos los dones y talentos tienen la misma divinidad, porque la divinidad no admite graduación. Entonces, no es mejor el talento, pongamos por caso, de un Albert Einstein, capaz de elucubrar las leyes de la astrofísica y del cosmos, a una persona que tenga buena mano para la cocina. Desde el punto de vista del ego, desde el punto de vista de la sociedad que hemos formado y que todavía en gran parte está bajo el influjo del ego, esto es un disparate. ¿Cómo va a ser igual? ¿Cómo va a ser igual el que cuenta chistes que el que tiene la capacidad de elaborar fórmulas que pueden salvar vidas humanas desde el punto de vista de avance científico y medicinal? Pues sí, desde el punto de vista de la divinidad son ni más ni menos que dones y talentos, cada uno tiene los suyos, todos son igualmente importantes y no hay jerarquías entre ellos, bajo ningún concepto. En la evolución de la sociedad, los dones y talentos van a ir adquiriendo importancia y llegará un momento determinado en el que la humanidad, como consecuencia de la evolución, no se trata de hablar del futuro, se trata de hablar del despliegue del aquí y ahora, simplemente con conciencia, hará realidad algo que está en muchos textos, y es dejar de distribuir todo lo que tenemos en función de nuestras capacidades y hacer la distribución en función de nuestras necesidades. No todos los seres humanos necesitamos los mismos. Hay personas que por su estado de conciencia necesitan más y hay que respetarlo. Hay personas que por su estado físico necesitan más y hay que respetarlo. Hay personas que por su edad, poca o mucha, necesitan más y hay que respetarlo. Y a cada cual hay que darle en función de sus necesidades. Un sistema social, una forma de convivencia donde cada cual reciba en función de sus necesidades. ¿Qué pasa? ¿Que esa persona va a tener derecho a un par de zapatos? Esa persona va a tener derecho a 20 pares de zapatos porque necesita 20 pares de zapatos. Si necesita 20 pares de zapatos es porque en su estado de conciencia necesita 20 pares de zapatos. Tú en tu estado de conciencia necesitas un par de zapatos, pero él necesita 20. Como tenemos la idea, eso Enrique además tú lo has divulgado mucho, como para hacérnoslo ver, ¿no? que la regla de la creación y del mundo no es la escasez, es la abundancia. ¿Cuántas veces lo dices tú eso? Pero la gente sigue pensando en que hay escasez. Entonces, claro, ¿cómo le vamos a dar este 20? Entonces me quedo yo sin ello, que tú no te quedas sin nada, porque hay para todo. Tú simplemente coge aquello que realmente por tu proceso conciencial necesites. ¿Necesitas un par de zapatos? Un par de zapatos. ¿Que aquel necesita 20? Allá él, 20. La distribución se hace en función de las necesidades, no en función de las capacidades. Las capacidades son los dones y talentos, cada uno los suyos. Cada uno pone en práctica y comparte sus dones y talentos, y no por eso, porque el talento sea A, B o C, vas a recibir más. No, no. Ahí no está la regla de distribución, en la capacidad. Porque aunque aparentemente para la ley una cosa sea más importante que otra, no. La realidad es que todas son iguales porque son dones y talentos, expresión más acabada de nuestra divinidad. Pues bien, esta distribución en función de necesidades y no de capacidades está en dos textos, está en muchos textos, pero hay dos textos que saco a colación porque me gusta el mundo de las paradojas, ¿no? De las aparentes paradojas de la mente y del ego. Los Hechos de los Apóstoles. Los Hechos de los Apóstoles describen cómo vivían las primeras comunidades cristianas. Y dice literalmente, que vivían en un sistema donde todo se ponía en común. Y se repartía, todo lo que entre todos tenían se ponía en común, y se repartían entre los miembros de la comunidad, no en función de sus capacidades, sino de sus necesidades. Literalmente está así en los Hechos de los Apóstoles. Pasaron muchos siglos, y en el siglo XIX hubo un señor llamado Carlos Marx, que en principio ¿qué tiene que ver con los Hechos de los Apóstoles? Pero Carlos Marx, que habló mucho de la transformación de la sociedad, de la revolución, de la caída del modo de producción capitalista, habló muy poco del modo de producción comunista, habló muy poco de esa sociedad comunista. Pero en la crítica al programa Gotha, que es uno de sus libros, en su primera parte, es de los pocos escritos de Carlos Marx donde dice algo acerca de esa nueva sociedad.
Y literalmente lo que escribe Carlos Marx es: cuando vivamos en una sociedad donde la bandera del comunismo ondee plenamente, será una sociedad donde hayamos pasado de repartir las cosas según las capacidades a repartir en la sociedad según las necesidades. Carlos Marx. ¿Qué tiene que ver Carlos Marx con el cristianismo cuando decía que teóricamente la religión es el opio del pueblo? En fin, son las paradojas y las contradicciones a las que nos lleva las mentalidades egoicas. Esa es la realidad, lo que describen los Hechos de los Apóstoles, lo que describe Carlos descrito y lo que han descrito tantos textos y aportaciones humanas. Y subyace lo mismo: entre los dones y talentos no hay jerarquía. Pues cierro cuando quieras. Si quieres decir algo más respecto a ello. Yo te quería preguntar una última cosa, quizás no tenga nada que ver, pero sí es algo que me está vibrando hace mucho tiempo. Tú haces mucha referencia muchas veces a Jesús el Cristo, y a mí una cosa que me llama la atención, y ahora que haces mención a los 12 apóstoles, pues me ha venido a la memoria. Yo siempre me he preguntado por qué Jesús, en su elección, entre comillas, elige a un terrorista, elige a un asesino, elige a un economista, no, es alguien que manejaba el tema de los impuestos y de alguna manera va eligiendo cada uno de los aspectos de la sociedad, ¿no? A mí es algo que me llama porque es como ejemplo, ¿no? De decir que todo vale, ¿no? que todos somos iguales. ¿Tú qué vibra en ti esto? Sí, he leído varios libros que no recientemente, son lecturas, vamos a llamarle antiguas, pero han sido lecturas profundas y que me han aportado mucho en momentos concretos, de los perfiles los perfiles psicológicos de los discípulos de Jesús. Porque claro, llénate de la Escritura, llénate de los Evangelios, hay datos como para poder sacar jugo en cuanto a esos perfiles psicológicos que tú, de una forma ahí muy sintética, has descrito, ¿no? Y es verdad que con independencia del perfil psicológico que le demos a uno u otro, la conclusión es la variedad. Los discípulos no pertenecían a un mismo esquema. No eran clónicos, por decirlo de alguna forma, sino todo lo contrario. Eran bastante desclónicos. Cada uno era cada uno, ¿eh? Cada uno era hijo de su padre y de su madre y tenía sus propias características y perfiles psicológicos. Y cuando leí esos textos, llegué a la conclusión que llegan los textos que tú has llegado y que yo también llego de corazón, ¿no? Y es que es una plasmación de que llueve para todos. Es decir, ¿quién elige? ¿Quién dice A frente a B? ¿Quién señala esto es así pero esto no? Esto sí pero esto no, esto me gusta o no me gusta. Es el ego. Porque todo lo demás, salvo el ego, todo lo demás, en este mundo, en este planeta, en el cosmos, en la creación, en todas las dimensiones, no hace eso. Y en este plano es muy sencillo, llueve para todos. ¿Habéis visto algún momento en que la lluvia caiga al de al lado y a ti no? ¿O viceversa? No, llueve para todos. El sol sale para todos, la luna sale para todos, los ciclos, todo es para todos. No hay distingos, no hay elecciones, no hay un tú para acá, pero tú sí, pero tú no. Eso lo hace el ego. Y en la elección, en la vida de Jesús, de esto hay multitud de manifestaciones y una de ellas, me gusta que lo haya sacado porque también tiene que ver directamente con el funcionamiento del ego, una de ellas es precisamente que sus discípulos tienen unos perfiles enormemente variados. Yo diría, enlazando con lo que hemos compartido en el programa para terminarlo, que cada uno sus dones y talentos, cada uno su propio proceso conciencial y evolutivo. Y lo que también ponen de manifiesto es que con cada uno con sus dones y talentos y con su proceso conciencial y evolutivo se produce en ellos la expansión de la conciencia, en uno de una forma, en otros de otra. Yo creo que es una forma potente de terminar este programa. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta pronto.